Michoacán, honestidad y trabajo. Muy buenos días a nuestros amigos que nos siguen de la Academia de Michoacán. Nos encontramos en Espacio Emprendedor en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. En esta ocasión se encuentra con nosotros nuestro amigo el ingeniero Eduardo Señere Ramón Reyes, que nos va a hablar acerca de un tema muy interesante para las personas que quieran emprender o ya están emprendiendo un negocio. El tema se llama El Camino del Emprendedor. Les voy a describir un poco la reseña de nuestro amigo. Él es ingeniero industrial por parte del Instituto Tecnológico de Morelia, ahora llamado Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, ¿verdad? Actualmente se desarrolla como director de operaciones y socio de Nudlarnes. Él es miembro de la comunidad Global Shapers y en 2016 fue galardonado como una de las mejores 100 empresas juveniles a nivel mundial por parte de Junior Exhibit. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo y a Federico, por invitarme a esta charla para motivar a los jóvenes emprendedores que se acercan a este tipo de espacios. Pero bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. Cuando me invitaron a dar la charla, me dijeron, pues hay que dar una parte de motivación hacia los jóvenes michoacanos que están tratando de emprender. Y justamente me acordé, cuando yo empecé a tratar este mundo de emprendimiento, pues qué era lo que empezaba a notar, qué era lo que empezaba a descubrir de este mundo. Yo normalmente cuando empiezas a estudiar o empiezas a una carrera, pues te platican la vida de de un egresado que debe ser como el futuro normal, el futuro estable que debe de ser siempre, ¿no? Estudias, sacas buena nota, después de sacar esa buena nota, consigues un trabajo estable, ese trabajo estable te va a dar para tus cosas, para tu depa, para tu tele, para tus cositas con tu pareja, y después que 20, 30 años trabajando en un solo lugar para que al final posiblemente te puedan correr, como ha pasado a muchas personas en este tipo de crisis, pues como que no sé, o sea, necesitas perseguir un sueño, una ambición, pero también empiezas a ver esta parte de qué es emprender. Emprender, pues para ustedes, el emprendimiento es tener 3 simples aplicaciones en Internet, pues creo que esa es una definición muy incorrecta de lo que se podría tener como emprendimiento. Este tipo de cosas son un tipo de comercialización de producto y que no es nada malo, pero me causa un poco de conflicto que a muchos les venden esa historia de éxito, esa historia de emprendimiento, cuando en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque en primera no eres parte de la empresa, o sea, eres como un eslabón más de la cadena que tiene esas empresas de multinivel. Al final no vas a tener ni una parte, o sea, no tienes ni una acción, que es la gran diferencia cuando ellos te dicen, es que estamos emprendiendo. Pues sí, pero pues no tengo parte de la empresa, ¿no? No tengo parte de esa rebanada del pastel que es lo que queremos en verdad los emprendedores. Pero en esta parte también ahorita estamos romantizando súper cañón la parte del emprendimiento, que la verdad no es así, no es un romance de una idea que todo es posible, sino que también el emprendimiento es gacho, el emprendimiento es feo y hay caminos que no son como te los platican. Y pues me gustaría empezar con esto, la diferencia entre un dueño de negocio y un emprendimiento de verdad, una startup, porque eso es empezar a romantizar algo y empezamos a plantear definiciones que tenemos que tener. Las dos son padres, las dos son correctas, pero necesitamos plantearnos esta parte de diferencia de un dueño de un negocio y un emprendimiento o un startup. ¿El dueño del negocio qué es? Las personas que normalmente agarran, tienen una idea o ven algún producto que quieren comercializar y lo ponen. Un startup, a diferencia de esto, pues es una empresa que se dedica a crecer exponencialmente. No se queda nada más en la tienda de la esquina o en un bazar o en un negocio en alguna plaza, sino que empieza a acelerar y empieza a agarrar muchas ventas en poco periodo de tiempo y busca mucho financiamiento. Esas es como las grandes diferencias. También otra de las partes de la diferencia del dueño de negocio simplemente es que el dueño de negocio está en la parte operacional. Siempre se dedica a estar al día, mientras que un startup o un emprendedor de verdad puede tener 4 o 5 empresas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no se dedican a la operación, se dedican a la planeación y ejecución. Se dedican a gestionar un proyecto y estar dosificando las tareas a las demás personas que tienen dentro de su equipo y
los empiezan a crecer. Es el caso a lo mejor que ustedes pueden oír que Elon Musk es dueño o es emprendedor de Tesla, también es emprendedor de diversas cuestiones de otras empresas de innovación. Entonces tiene él 4 o 5 empresas al mismo tiempo gestionándolas y creciéndolas. Entonces justamente ese es como el perfil de un emprendedor a diferencia del perfil de un dueño de negocio. Entonces justamente teniendo estas definiciones, pues fue cuando empecé a ver qué era lo que necesitaba emprender. Yo empecé en este mundo del emprendimiento por ahí del 2014, hace ya casi 8 años, 9 años, cuando me acerqué por ahí por andar de chismoso en mi universidad, me acerqué y me comentaron que había un curso de emprendimiento. Yo ni sabía qué era el emprendimiento. Apenas estaba el gran auge aquí en México, que empezó por ahí del 2012, 2014, con toda esta parte del INADEM, pues empezó a nombrar y dije, ¿qué es emprender? A ver, vamos a meternos. ¿Por qué? Porque, nuevamente le repito, yo cuando entré a la universidad, tenía esa idea de que necesito sacar buenas calificaciones, necesito tener un gran currículum para poder llegar a una gran empresa y ahí trabajar toda mi vida. Entonces, entré sin saber nada y ahí fue donde empecé a escuchar este tipo de cosas, que es el emprendimiento, que es una innovación, que es una incubación empresarial, que es un plan de negocios. Entonces, todo este tipo de cosas empecé a adentrarme mucho más. Y fue ahí donde, a partir de varias cosas, creé esta idea de negocio, ¿no? Junto con estos 5 grandes chicos, que ahorita ya son muy amigos míos, empiezas a tener historias que tú piensas que van a tener éxito, pero a veces se convierten en fracasos. Entonces, esa es la primera parte que quiero decirles. Siempre va a haber fracasos en este camino del emprendimiento y no va a ser tan sencillo como creen. O sea, estamos en un mundo de la inmediatez, donde empezamos a tener hasta dopamina y serotonina con un simple desliz en el teléfono, y eso ya nos impide a tener metas a largo plazo. Entonces, justamente en esa parte, no es como nos lo platican en las historias, en las películas, donde simplemente tienes un sueño y en 2 escenas más ya lo conseguiste. Pero justamente en esas películas no te transmiten todo el desespero, todo el estrés que necesitas en esa historia del éxito, todas las caídas, todo el replanteamiento de ideas, luchar contra ti mismo sobre si es la idea lo mejor o no es lo mejor. Entonces, justamente en 2014, con este mini curso, entramos a Junior Achievement, Emprendedores y Empresarios, el programa que anteriormente se llamaba Impulsa, donde creamos esta parte, ¿no? Primero una tortilla libre de gluten que se hace a partir de maíz blanco y sorgo nixtamalizado, y empezamos a trabajar la idea. Por ahí pues empezó bien, ganamos el premio de rentabilidad, egresamos de ese programa y dijimos, oye, esto sí es negocio. Pero justamente con asesores de ahí del TEC nos empezaron a decir, oye, ¿por qué no empiezan a cambiar de ideas? Oye, ¿por qué no empiezan a generar una parte de un eslabón atrás de valor? Entonces dijimos, oye, estaría muy bien, si lo hacemos en lugar de tortilla, lo hacemos harina, pues vaya, o sea, esto podría ser mucho más diversificable y mucho más comercializable. Entonces, justamente empezamos, tratamos de ir avanzando con las capacitaciones, donde metimos algunos concursos y bajamos algunos fondos para justamente llegar a este momento, a llegar a abrir nuestro primer negocio como empresa, que es una tortillería, la cual pues era una parte de poder mostrar el producto y a partir de ahí poderlo empezar a comercializar esa harina. Esta parte es una historia muy padre que me trae muchos recuerdos. Ahí tengo una cara como de odio, como de desesperación, justamente porque es parte de los emprendimientos donde no comprendes todo el esfuerzo que hay hasta que lo vives. Justamente en ese día me había desgarrado el abdomen justamente por estar preparando todo el proceso, todo el proyecto de traer maquinaria, pintar, preparar todo para ese día de la inauguración. Entonces justamente es parte de que no te dicen a veces que hasta físicamente te vas a lastimar y emocionalmente mucho más. Pero pues ahí estuvo, abrimos el negocio, todo iba viento en popa y posteriormente participamos en un evento y nos nombraron como una de las 30 mejores empresas a nivel nacional de estudiantes emprendedores, donde logramos exponer el proyecto en la Bolsa de Valores.
Y tú dirás, wow, qué éxito. Sí, pero pues también no es tan fácil y también a partir de todo esto, pues se generan muchos problemas internos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la idea no era la mejor, a lo mejor no se está vendiendo como tienes y empiezas a generar conflictos dentro de la sociedad o dentro de tu empresa. Y es una parte que también les quiero comentar. En los emprendimientos nunca vas a llegar solo, nunca vas a llegar solo a largo plazo. Vas a llegar solo a lo mejor en forma inmediata, pero no vas a poder tener todas esas habilidades. Entonces necesitas asociarte. Y asociarte significa tener casi un matrimonio. Creo que hasta más difícil que el matrimonio. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio o dentro de los noviazgos, pues sí, seleccionas a la persona, a ver si tiene los mismos valores que tú, las mismas metas, pero pues a partir de eso, pues se generan a veces conflictos, se generan peleas. El problema o la diferencia también en las sociedades se generan esas peleas, pero mínimo en el matrimonio, en el noviazgo, pues existe amor. Y esa parte pues compensa un poco. En esta parte pues no existe tanto amor, debes de ver las cosas muy frías y pues debes de ser frío en tomar las decisiones y si alguien no te está sirviendo dentro de la sociedad, pues necesitas romperlo, necesitas romper esa relación para seguir avanzando. Asimismo, en las sociedades no solo busquen el dinero, no busquen de que alguien les invierta a su negocio o les invierta a la empresa o al emprendimiento. ¿Por qué? Porque a veces ese tipo de sociedades que se realizan no son las mejores. Una sociedad lo que tú debes de ver simplemente es, aparte del dinero, que sí es muy bueno, te ayuda mucho, pero ¿qué otras cosas trae a la mesa dentro de la sociedad? ¿En qué formas te va a ayudar? ¿Qué conocimientos te va a dar? Y aparte, ¿qué relaciones te puede abrir dentro de la industria? Que eso te va a facilitar mucho el camino hacia ese éxito que tú buscas en tu emprendimiento. Entonces, a partir de ahí, como les dije, pues no todo fue viento en popa. Nos peleamos, hubo muchas cosas que pasaron dentro de ese inter y finalmente, pues rompimos la empresa. Fracasamos, pero justamente de esos fracasos empiezas a aprender diferentes cosas. Empezamos a aprender primero esa parte de la sociedad, que no es lo mejor a veces tener muchos socios o no es lo mejor agarrar socios solamente porque te cae bien, porque es tu mejor amigo o porque es tu vecino que te llevas toda la vida ahí con ustedes, sino simplemente hay que alinear las cosas y también alinear las cosas a futuro. ¿Qué es lo que quieren en un futuro? Muchos de nuestros socios que teníamos en ese entonces en Grupo Mazari, pues simplemente decidieron empezar ya a trabajar, empezar a agarrar otra experiencia, empezar a moverse de ciudad porque era su sueño, eran sus metas. Y también si un emprendimiento te está impidiendo eso, es muy válido sacarlo. Es muy válido salirse de ahí y seguir sus propios sueños y metas de cada uno de nosotros. Entonces de ahí pues dije, ay, no manches, esto del emprendimiento está muy padre, me gustó mucho, a pesar de que esté muy jodido la parte emocional, muy jodido la parte del estrés, donde te vas a sacrificar mucho tiempo, sacrificar mucho esfuerzo, sacrificar amistades, pero dije, bueno, vamos a la siguiente idea. Y justamente en esa parte que empecé a crear con otros compañeros, empezamos a crear esta parte, esta empresa que se llama Cleanse. Cleanse es en ese tiempo era una empresa que se dedicaba a crear dispositivos para esterilizar lentes de contacto. A través de rayos ultravioleta los esterilizaba y eso hacía pues, que te disminuyera la forma de agarrar infecciones en los ojos a través de los lentes de contacto y o también que existieran algunas molestias o irritaciones mucho más graves que pueden tener por el uso de este tipo de lentes. Entonces, justamente, también no hay que ser tercos. Si una idea no funciona como lo que es Grupo Mazari, pues empiezas a crear otras cosas. También hay que ser válidos, o sea, sí, hay que ser resilientes y hay que ser un poco apasionados sobre la idea, pero no hay que llegar a ser tercos. O sea, si simplemente la idea no funciona y estás viendo que ya no funciona y que los socios están tirando la toalla, pues también es válido decir, ok, esto no funcionó, siguiente cosa, vas a perder dinero, vas a perder tiempo, sí, pero habrás ganado a lo mejor algunos experiencias o en su caso pues simplemente has ganado tiempo que no le estás dedicando a eso y le puedes dedicar a otros emprendimientos. Entonces ahí empecé a ver también otro tipo de cosas, otro tipo de aspectos
que no nos cuentan en la parte de real. O sea, en esta parte a veces tengo un poco de conflicto con muchos emprendedores, entre comillas, que simplemente a veces se leen 3, 4 libros y empiezan a dar charlas al respecto, de que vamos, emprende, tú puedes, todo es bonito, y como les repito, la verdad no lo es, no es bonito como te lo platican allá afuera, y empiezas a ver muchas cosas que para emprender en verdad, para tener una startup, pues no es tan fácil como quisieras, no es tan fácil de decir, oye, voy a tocar un fondo, quiero 10 millones y te los van a dar. No, no es tan fácil así. ¿Por qué? Porque justamente vivimos en un mundo desigual y lo tenemos que aceptar. Cuando aceptemos que el mundo es desigual y que existen personas con distintas oportunidades y con distintos privilegios que cada uno de nosotros nacemos, entonces empiezas a comprender que a ti te puede costar mucho más emprender que a otras personas. ¿Por qué? Porque te digo, este tipo de emprendedores, entre comillas, que te dicen que emprendas y que su líder es Elon Musk o Steve Jobs o cuestiones de ese estilo, que son grandes empresarios, no lo dudo, y son grandes emprendedores. El problema es que no te platican lo que hay detrás. Elon Musk no es como que, wow, nació y empezó a trabajar muy bien y se hizo rico. No, o sea, tenía un capital muy fuerte por sus papás para poder emprender. Tenía un capital social muy fuerte que le permitieron estudiar en las mejores universidades, tener las mejores relaciones. Nosotros, pues a veces no tenemos ese capital. Steve Jobs, ejemplo, Steve Jobs, pues sí, es el director o el creador de Apple. ¿Pero dónde estudió Steve Jobs? Stanford, donde Stanford, una colegiatura, sale arriba de $1 millón aproximadamente, no sé muy bien, pero pues por ahí pueden investigar. No es tan fácil como estudiar en un tecnológico de Morelia, no es tan fácil como estudiar en una escuela pública aquí en México. Las universidades en Estados Unidos son mucho más caras y tener este tipo de cosas o tener este tipo de herramientas, pues a veces te da una diferencia en el momento de emprender, porque no es lo mismo decirle a un fondo, oye, soy egresado de Harvard, a, hola, soy egresado del tecnológico de Morelia. Hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque justamente las escuelas privadas lo que te están vendiendo son relaciones con directores, con gente que te está dando un tipo de diferencia, de experiencia diferente a la que tú puedes vivir en escuelas públicas. Y teniendo ese tipo de cosas claras, pues empiezas a ver que necesitas otro tipo de herramientas y prepararte mucho más para poder emprender y empiezas a destrozar este romanticismo del emprendimiento que nos han vendido desde hace años, para poder empezar a emprender de buena forma y con mucho más sentido. Desde a partir de que empezamos a ver esto, pues dije, oye, ¿sabes qué? Necesito yo separarme un poco de este tipo de emprendimientos que a lo mejor son emprendimientos de estudiante de universidad y que no van a llegar tan lejos como yo quisiera. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a buscar a mentores para que me ayudaran a agarrar mucha más experiencia. En esta parte, en esta búsqueda de mentores, pues a veces yo decía, no, es que yo soy muy listo, o a lo mejor yo soy muy trabajador y puedo aprender muchísimas cosas, pero son estas cosas de las diferencias de oportunidades que te hacen ver el panorama y te hacen tratar de tener un track record mucho más amplio antes de ir a pararte con un fondo o antes de emprender de forma real. Entonces, es por eso que buscando uno de mis mentores de la universidad, Obed Hernández, pues me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres emprender? Pues vete con Sergio Alanís. Sergio Alanís es un empresario aquí de Michoacán, muy reconocido, el cual ha emprendido muchísimo y justamente es parte de esta historia, ¿no? ¿Por qué? Porque él me dijo, si quieres emprender, en verdad, no puedas poder emprender saliendo de la universidad porque te falta muchísima experiencia. Entonces me invitó justamente a Nudaest, a formar parte de Nudaest dentro de este startup que nace en 2018 para comercializar productos de skincare a nivel nacional e internacional. Entonces, justamente con él me acerqué, pues es que quiero emprender, ¿no? Vente, vamos, te enseño a emprender y justamente es otra lección que les quiero dar el día de hoy. Busquen mentores que les ayuden o que han pasado por el camino que ustedes quieren. A lo mejor no se les va a dar tan fácil, pero lo que sí van a aprender y lo que sí les van a dar todos los mentores son las estrategias de cómo regarla bien. ¿Por qué? Porque en este camino la deben de regar muchas veces, pero justamente en esa parte deben saber que si la riegan deben de aprender con esto. Entonces, si tú tienes a mentores que la han regado, pues se trata de aprender en cabeza ajena. Esta parte es esencial. ¿Y cómo aprendes en cabeza ajena?
Una, pues platicando con directores, platicando con gente que ya ha abierto sus propios negocios, que ha sido un poco exitoso, o gente también que no ha sido exitoso, pero te puede dar consejos de lo que hizo mal y también no debes de seguir. Y la otra parte, pues también leyendo muchísimos libros allá afuera, dentro de esta parte del emprendimiento que te van a dar mucho conocimiento, que te van a dar muchas estrategias de poder replicar. Entonces, justamente a partir de esto, empecé a darme cuenta y Sergio me dio 3 consejos que desde que me los dijo no los he olvidado para emprender. Que justamente son estos 3 consejos. Para emprender en verdad, o sea, si regresamos al inicio, donde les decimos que la diferencia entre dueño de negocio y un emprendimiento son estos 3 consejos. 1, tener la reserva económica para soportar el emprender. ¿Por qué? Porque necesitas aproximadamente 1 año de tu sueldo ahorrado para poder vivir como te gusta vivir, seguir manteniendo tu estilo de vida y aparte poder tener ese monto para seguir metiendo al negocio. Porque no solo simplemente es bajar fondos, sino también tienes que a veces poner tu tarjeta de crédito, tienes que poner dinero de tu cuenta para poder seguir subsistiendo. La segunda también es conocer las mejores prácticas de la industria. Si tú quieres emprender en algún sentido, trata de ver qué es lo que has hecho en tu vida, ha sido el track record, en qué industria te has movido. Si has, ejemplo, trabajado en cocina, has trabajado en restaurantes, has trabajado como ayudante chef, a lo mejor como hostess. Entonces, conoces la parte de la industria del restaurante. Entonces, lo mejor o lo más viable sería que tú emprendieras algo relacionado con la industria del restaurante. ¿Por qué? Porque ya conoces las mejores prácticas, ya conoces cómo se mueve esa industria, ya conoces los procesos y va a ser mucho más fácil para ti tener éxito o tener, en cierta manera, un levantamiento de la empresa mucho más fácil a que no conoces nada de la industria y te va a tocar buscar a lo mejor cómo se hace, cuáles son las mejores estufas, cuáles son las mejores planchas, cuáles son los mejores software para levantar comandas, etcétera, etcétera. Y el punto número 3 es tener las relaciones dentro de la industria. Esto es súper fuerte que lo entiendan. Si quieres también emprender, necesitas tener relaciones dentro de, porque te van a facilitar mucho, te van a facilitar búsqueda de proveedores, te van a facilitar hasta clientes. ¿Por qué? Porque tú conoces a dónde se mueven el nicho de mercado donde quieres, o puedes entrar como a este tipo de generar un conjunto de relaciones con otro tipo de empresas para que puedan crecer en conjunto. Entonces, estos 3 consejos creo que también es muy viable que se los lleven a casa y empiecen a aplicarlos a la hora de empezar a entender o a la hora de empezar a intentar crear un negocio. Entonces, por último, en esta parte, ya para cerrar la plática, es importante que entiendan esta situación de no romantizar ya tanto el emprendimiento, de que todo va a ser bonito y cuando se meten al emprendimiento, ¡pum!, se dan en la torre, se dan contra pared. Y eso es parte de cosas que necesitamos tratar de evitar. Necesitamos tratar de generar otro tipo de mentalidad donde el emprendimiento sí es muy bonito, sí te puede ayudar en muchas cosas, pero necesitas saber a lo que te estás enfrentando. Necesitas saber que la vida o el emprendimiento a veces te va a sacar mucho estrés, te va a sacar muchas cosas, vas a tener que sacrificar mucho tiempo y a veces hasta sacrificar relaciones por seguir este sueño. Entonces, no es tan bonito como te lo platican en los libros, en las historias que hay en Facebook de que el emprendedor de acero, todas esas páginas que existen, que a lo mejor a veces ni siquiera han tratado de emprender en forma real, pero es un contenido que motiva mucho y es bonito y nos inspira a todos, pero necesitamos romper esa romantización para generar las cosas correctas. Entonces, muchas gracias. No sé si por ahí haya en los comentarios algún tipo de pregunta, comentario que podamos platicar. Ninguno, ¿verdad? Perfecto. Pues, Rodrigo. Bueno, ingeniero, pues muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias. Realmente, como bien mencionas, no hay que romantizar el emprendimiento. El emprendimiento, el emprender es algo realmente, pero realmente es una experiencia muy bonita, muy padre. A lo largo de todo este programa institucional hemos tenido la experiencia de muchos emprendedores, muchos empresarios,
y todos coinciden en la misma parte, que realmente el emprender es complicado, pero realmente es una experiencia completamente valuable, muy valiosa, y realmente, pues que no resta nada más. Darte muchas las gracias por estar aquí con nosotros, por estar en la Academia de Michoacán, a nombre del gobierno de Michoacán, de la Secretaría de Desarrollo Económico, que entregamos este merecido reconocimiento. Este reconocimiento lo firma el encargado de despacho, el licenciado Rubén Medina González, y nuestro director de Desarrollo Empresarial y Economía Social, el licenciado Jesús Rubén Calderón Camino. La entrega de y esperamos tenerte pronto en este programa institucional Academia de Michoacán. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y que tengan excelente tarde. Michoacán, honestidad y trabajo.